sobre todo por el acercamiento metodológico que tuvo, ¿no? Les comentaba que ahorita incluso ya tenemos nuevo financiamiento y la vamos a publicar ahora en agosto en su versión 2014. Pero pueden encontrar una serie de publicaciones, tanto nuestras como de otras organizaciones que participan en Juventudes 2030, en esta sección. Entonces, bueno, y aparte de esto, tenemos una sección que tiene los talleres que nosotros dimos a gobiernos locales. El material de los talleres, las presentaciones también está aquí. Entonces tenemos una presentación sobre cómo hacer un diagnóstico de política pública, tenemos una presentación de cómo hacer indicadores, de cómo evaluar, por qué es importante el monitoreo, etcétera. Y entonces o sea, lo que queremos es que sean, acá están, guías metodológicas, lo que quieren es ser materiales de si una persona no conoce sobre el ciclo de políticas públicas, pueda conocer y acceder a esta información de manera rápida y pues de manera gratuita, ¿no? Hay unas guías paso a paso para cada uno de los pasos de cómo hacer una política pública, como esta, y también puedes acceder a más recursos, o sea, a mayor detalle de esto a través de los manuales de capacitación para cada uno de los temas. Entonces, este es otro esfuerzo que hicimos con ese proyecto. Ahorita les contaba que estamos actualizando la evaluación, estamos trabajando con el gobierno de Mérida y estamos también cerrando el proyecto que tenemos con USAID. Todavía nos faltan un viaje más. Nos falta, estamos diseñando un fondo que es una asociación justamente público-privada para el financiamiento de proyectos de juventud a nivel nacional. Y ya. Ahora sí, no. Me serví un café y no tuvo ningún sentido. Entonces, bueno, ahora sí, platíquenos, cuéntenos. Bueno, mi pregunta es, cuando tú hablas de la participación de los jóvenes en el diseño de estas políticas públicas, ¿qué tanto es esa participación y hasta dónde incide esa participación ya en el diseño final de las políticas públicas? Tanto en México como, porque por ejemplo, tengo entendido que en el Valle y en Medellín se tienen en cuenta las decisiones de los jóvenes. Sí. Pero ¿qué tanto realmente es importante, tienen en cuenta la participación de los jóvenes? Pues mira, le podemos subir a la micro, bajar la temperatura porque no estoy hasta ¿Lo podemos hacer una ronda? Sí, si quieren. Órale, hacemos una ronda. Y pues lo que les propongo es que ¿a cuánto tiempo estamos de colegio? Concisos. ¿Cómo se van a ir? Van a Coyoacán. Es rápido, ¿no? Sí. Media hora. Entonces trabajemos 15 minutos más para que hagamos el cierre, hagamos el cierre y pues antes de todo pues, agradecerle pues a IDEA por esta apertura. Creo que esto es otra mirada y es importante que hagamos nuestras preguntas para ver si podemos encontrar las miradas de lo que estamos trabajando allí en colegio. Entonces hacemos una ronda y vamos entonces a ir cerrando pues Perfecto. Entonces la primera va a ser participación. Sí. Me preguntaba, pues, cuando veo al inicio de la presentación, que ustedes son una fundación apolítica y todo este rollo, me cuestiono sobre cómo han hecho para ganarse el espacio ante el Estado, ¿no? Para que los escuchen, para que tengan esa participación tan activa. Y si esas políticas juveniles que si no es cierto, apenas, como decías, las están diseñando, ya están apenas estructurándose, llegan a los grupos más marginales, que de alguna manera no es un secreto que muchas políticas juveniles se quedan siempre como en algunos contextos. Claro. ¿Alguien más? Una de las críticas que se le ha hecho en Colombia a la política pública es desde donde se mira la juventud. Bueno, en el caso de nuestros intereses investigativos estamos abordando como condición juvenil, Sí. validando el agenciamiento realmente. La pregunta es, la crítica que se le hace realmente es porque a veces hay una mirada del joven deficitaria y los indicadores ya están trazados con una visión que se tiene, ¿cierto?, de lo que es el joven. ¿Hasta qué punto? O sea, ¿cómo la política pública, el ejercicio ese de interlocutar con los escenarios investigativos ha influenciado en valorar esa dimensión de agenciamiento realmente? O sea,
esos jóvenes que realmente no se sujetan, entre comillas, a esa visión donde se les mira como desde la institucionalidad, desde la normativa. Y lo otro es cuál es el nivel de incidencia que hay frente a esto también, frente a las perspectivas que se tiene del tema de juventud. Porque a partir de esa mirada que se tiene del joven, también de ahí se traza de la intervención. Claro. Entonces ahí la incidencia, porque a veces se mira la incidencia solamente en esa mirada deficitaria y metiéndonos en la perspectiva del desarrollo humano a partir de necesidades. Y cuando se mete realmente a la realidad de los muchachos, no necesariamente las necesidades son trabajo o derechos de primera generación. Hay otro tipo de derechos que hasta dónde esos derechos realmente están permeando la política pública y se está valorando toda la dimensión de agenciamiento, porque es otra mirada. Ya ahí no es deficitaria, ya el joven se agencia, ¿cierto? Y creo que están muy relacionadas, pero ahorita... Bueno, pues en la lógica de lo que planteamos nosotros con esta visita, yo quisiera preguntar ¿cómo es la lectura de este espacio de los juvenicidios que plantea Valenzuela? Por ejemplo, el caso más sonado ahorita, que es Ayotzinapa. Digamos, ¿cuál es la lectura académica que se le da a ese tipo de cosas? Porque digamos que eso también tiene toda una trascendencia de una política. Es decir, se formaron a los jóvenes campesinos en pensamiento crítico y luego los matan por pensar críticamente. Entonces, ¿cómo bordean estos estudios esa lectura? Y cómo, no sé cómo la otra pregunta va frente al tema de medios, ¿cierto? Porque los medios de comunicación, digamos que han encargado de desinformar todo el tema de movilizaciones en lo que estamos viendo. Entonces es un poco como, no sé que no abordan de lleno la categoría de juvenicidios y la necropolítica, pero sí hay ciertas políticas que se vuelven políticas que en realidad desgastan la posibilidad juvenil. Me voy a ir poco a poquito, ¿no? Primero, como el tema de participación, la verdad es que, o sea, yo no me sentiría a gusto diciéndote qué tanto lo hacen, ¿no? Por lo menos por ley, en México, el Instituto Mexicano de la Juventud tiene un comité en donde participan jóvenes de todo el país, que, o sea, en teoría discuten sobre las políticas del INJU, ¿no? O sea, en particular del instituto. Que ahí ya hay una limitante porque las políticas de juventud del instituto son pocas. O sea, el instituto tiene poco presupuesto, las políticas que puede en realidad hacer son pocas y las políticas de juventud están fuera del instituto. O sea, en diferentes dependencias, en educación, en trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. En salud, muchísimas. Entonces, ahí tienes una primera limitante de qué tanto los jóvenes pueden participar. Me parece que a nivel nacional, que es nuestro foco de análisis más grande en Fundación IDEA, se vuelve mucho más complicado hacer esto. Sin embargo, el instituto lo ha tratado de hacer de manera cuantitativa a través de encuestas en línea, de encuestas presenciales, etcétera, para acercar a los jóvenes al instituto y a la política pública. A nivel local es mucho más sencillo hacerlo, simplemente por el número de personas, ¿no? O sea, desde un punto de vista muy práctico, el número de jóvenes y los jóvenes son mucho más cercanos a su gobierno local que al gobierno federal, en lo general. Entonces, por ejemplo, ahora la experiencia que estamos viendo con Mérida, sí, ahorita están haciendo una serie de grupos de enfoque en Yucatán para preguntarles a los jóvenes básicamente qué es lo que quieren, justamente ver si hay una correspondencia o no entre las necesidades que nos marcan los números y las encuestas junto con las cosas que ellos quisieran tener, ¿no? O qué necesitarían del gobierno ellos, al revés, ¿no? O sea, justamente poniéndolo al revés. Entonces, la verdad que es muy interesante lo que están haciendo en Mérida. Están teniendo, creo que van a ser más o menos 24 grupos de enfoque. El gobierno de Mérida cambia justo ahorita en agosto y entonces es un ejercicio que están haciendo para el gobierno entrante, que está muy interesante. ¿Qué tanto vayan a planear en base a eso? No sé. O sea, ¿qué tanto vayan a planear en base a lo que digan los jóvenes? No sabré decirte. Lo que estamos haciendo nosotros es justamente hacer esta correspondencia entre el análisis cuantitativo de estadísticas oficiales, de desempleo, todo muy frío y calculador, contra todo lo que nos están diciendo los jóvenes que quieren, que necesitan, que observan, que viven, ¿no?
contra una serie de entrevistas que hicimos con académicos, organizaciones de la sociedad civil locales, etc. Y entonces ahí vamos a poder observar qué cosas sí corresponden y entonces se vuelven prioridad, porque vamos a decir que todas las esferas las requieren, y qué cosas son una necesidad del joven, cuáles son un capricho del gobierno, cuáles, etc. Y entonces vamos a poder ver que, o sea, hacia dónde debería ir la política de juventud en Mérida desde todas estas perspectivas. Entonces creo que ahí es un ejercicio de participación muy padre. Lo está acompañando también Naciones Unidas justamente para asegurar que exista esta perspectiva de derechos, que tenga enfoque de juventud, que el espacio de diálogo que se está abriendo hacia los jóvenes sea un espacio en donde ellos se sientan en confianza y del que se puedan apropiar. Incluso los grupos de enfoque los están haciendo jóvenes mismos, o sea, los jóvenes están haciendo sus grupos de enfoque. O sea, no es un funcionario que viene a preguntar, sino es otro joven de la comunidad, de su medio. Entonces es un esfuerzo muy interesante, vamos a ver qué tanto funciona, vamos a ver qué recomendaciones pueden emanar de ahí y vamos a ver qué tanto las retoman, ¿no? Que creo que esto último se liga mucho a lo que nos decías tú. Nosotros hacemos recomendaciones, no estamos, el gobierno no está obligado a tomarlas, o sea, puede escucharnos o no. Fundación IDEA cumple 10 años este año y se ha ido ganando como este espacio tanto en gobierno como en el mundo internacional, o sea, como de agencias internacionales, de Naciones Unidas, etcétera, sobre todo por como lo técnico de nuestro trabajo. Justamente nunca hemos trabajado para un partido político, o sea, ningún financiamiento ha venido de un partido político directamente. Nuestras recomendaciones son muy técnicas, muy basadas en evidencia y tienden a no tener carga moral, ¿no? O sea, nuestra carga moral es el enfoque de derechos. Entonces, es algo muy objetivo, es algo que tiene sustento académico, o sea, es algo muy técnico, y entonces el gobierno se ha ido dando cuenta que las evaluaciones que hacemos, que los diseños que hacemos, que el análisis que hacemos es muy técnico, es muy objetivo y que no pretende incidir más allá como en una agenda política, ¿no? Sino en una agenda de desarrollo, de generación de oportunidades, etc. Creo que eso nos ha ido ganando mucho espacio, o sea, justamente ser técnicos no ha sido fácil, o sea, se dice muchísimo más fácil de lo que ha sido. En México hemos tenido, desde Fundación IDEA hemos vivido ya 2 transiciones de partido en presidencia, y eso significa que básicamente el gobierno desaparece y reaparece nuevamente, ¿no? En el último gobierno, o sea, en la última transición, es muy fuerte como ya teníamos un espacio posicionado con el gobierno, un gobierno que nos escuchaba, ¿no? Y de repente pues ese gobierno desaparece y viene uno nuevo, y ahorita ya vamos a la mitad del sexenio y le seguimos trabajando para que nos escuchen, ¿no? Entonces sí es un trabajo continuo, incansable, o sea, no podemos decir, ya nos escucharon, ya, sino tenemos que seguirle, y si no es por una dependencia, le entramos por otra dependencia, y si no es por acá, entonces le buscamos por otro lado, y es muy cansado, o sea, no creo que haya un solo camino de cómo nos hemos hecho escuchar. Creo que la clave ha sido mantenernos en lo técnico, mantenernos en lo riguroso, en lo metodológico, y eso ha ido abriendo puertas solito, o sea, solito se ha vuelto objetivo. Es chistoso como muchas de las recomendaciones que nosotros hacemos, que tal vez ese gobierno en particular no escuchó, el que sigue sí lo escucha y lo retoma. Entonces, eso ha sido interesante. En materia de juventud, y un poquito ya yéndome más hacia la tercera pregunta, nos hemos ido dando cuenta mucho de cómo ha ido permeando el entendimiento del joven desde el gobierno, ¿no? O sea, ha ido permeando de manera muy positiva. Yo antes de trabajar en Fundación IDEA estaba en Naciones Unidas, y sí, desde que estoy en Naciones Unidas y hasta ahora sí les puedo decir que el avance que he visto, la evolución que he visto de cómo el gobierno entiende a los jóvenes y se interesa en el desarrollo específico de la juventud ha sido muy positivo, ¿no? En parte creo que es una tendencia internacional que igual no iban a frenar, o sea, que es una tendencia internacional, que hay muchísima inversión ahorita en el tema de juventud, en el tema de niñez también, que hay mucho dinero internacional metido en el tema, y entonces México pues se tuvo que acoplar, ¿no? Y tuvo que avanzar como a zancadas para llegar al entendimiento internacional del joven. La primera vez que yo tuve contacto con el INJUVE desde Naciones Unidas, y esto es desde un punto de vista muy personal, estaba en el gobierno del PAN, en el gobierno federal, estaba el Partido Acción Nacional, que es un gobierno de derecha, ¿no?
y el entendimiento que tenían del joven en ese caso fue la Conferencia Mundial de la Juventud aquí en México, en 2010, hace 5 años. Y el entendimiento que se tenía del joven era, o sea, absurdamente diferente de lo que yo veo hoy, ¿no? O sea, no quiero decir que el gobierno del PRI tiene un entendimiento increíble del joven, ¿no? Pero sí creo que la tendencia internacional, el tiempo y la presión ha mejorado mucho como esa perspectiva. Cuando yo estuve en León en la Conferencia Internacional de la Juventud, yo vi muchos jóvenes hablando, por ejemplo, de salud sexual, ¿no? Pero muy pocos jóvenes trans. En una conferencia hoy sería muy diferente, ¿no? O sea, sí ha cambiado ese entendimiento, sí el nuevo instituto, o sea, bueno, el Instituto Mexicano de Juventud hoy sí entiende al joven como un socio en el desarrollo y como agente de su propio desarrollo, mucho más que como un beneficiario de las políticas públicas. Y no nada más el instituto, sino también otras dependencias del gobierno federal están empezando a entender al joven así, ¿no? Yo no podría decir que todas las dependencias, o sea, que toda la administración pública federal ahorita ya entiende al joven como un agente de su propio desarrollo. Creo que sobre todo en temas, por ejemplo, de salud, hace mucha falta permear este entendimiento, ¿no? Todavía, si una niña, o sea, y digo una niña por menor de edad, ¿no? O sea, pero si una joven menor de edad llega a pedir anticonceptivos o llega a pedir cualquier tema relacionado con salud sexual, hay muchísimos hospitales en donde todavía le piden que venga acompañado de un adulto. En donde no respetan su confidencialidad, o sea, como que sí hay muchos temas, sobre todo en el tema de salud, que hace falta permear como en el día a día. Sin embargo, sí creo que, por ejemplo, el nuevo programa, que es un programa muy grande, que se llama el Programa para Prevención de la Delincuencia, no estoy segura, el PRONAPRED. El PRONAPRED, por ejemplo, que es un fondo, un recurso que sale de la Secretaría de Gobernación y es muy grande, ese fondo trae un enfoque de derechos muy marcado, trae un tema de trabajar con el joven y no para el joven, ¿no? Muy marcado también, desde la visión del programa, trae muy marcado esto. Los programas y los proyectos que financia el PRONAPRED tienden a ser proyectos de juventud súper interesantes. Ellos en particular están en el tema de prevención social de la violencia y la delincuencia. Pero yo hace 10 años no me hubiera imaginado que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, estuviera financiando grafitis y hip hop, ¿no? No me lo hubiera imaginado, porque era algo que se veía casi con un punto de vista criminal. Y ahorita es dinero que el gobierno le está entregando al joven para decirle, exprésate y hazlo como tú quieras. Y sí creo que eso, o sea, sí ha permeado como desde adentro, ¿no? Escuchar al joven y decir, ¿qué es lo que quieres? Yo quiero graffiti, yo quiero hip hop, yo quiero zumba. Ha permeado. Y son temas que antes nunca hubieras oído en Segov. O sea, si tú te ibas a sentar a Segov, hubieras oído, les vamos a ir a poner salones de clases para que estudien y las tareas y primer empleo y ahora. Y ahorita ya está permeando muchísimo, ya hay muchos más, o sea, ya se habla de, por ejemplo, el tema de colectivos dentro del gobierno federal. O sea, ya hay una preocupación real por qué vamos a hacer con los colectivos y cómo los impulsamos, no qué vamos a hacer para desaparecerlos, sino qué vamos a hacer para impulsarlos y para fomentar su crecimiento y su profesionalización y que no se desaparezcan, ¿no? Yo antes oía de colectivos, no oía de colectivos, oía de bandas, oía de, o sea, sí era un entendimiento mucho más criminalizador de lo que es ahora. Ahorita se habla de colectivos como agentes, como de cuestión social. Es brutal la diferencia que sí se siente. Ahora, eso no significa que no hayan dejado de pasar estas cosas, ¿no? O sea, entonces, o sea, una cosa pues sí va con la otra. Creo que también es una cuestión de tiempo en donde se permee como en lo general el entendimiento del gobierno. Yo muchas veces hablo con gente en gobierno federal que trae estas ideas de cohesión y de colectivos y del joven, el centro de desarrollo, etcétera, y luego voy al Estado, y donde uno esperaría que el joven sea más cercano con su gobierno, el Estado es muchísimo menos abierto a estas nuevas tendencias. Entonces varía mucho y definitivamente depende mucho de las personas, ¿no? O sea, uno de los grandes aprendizajes que tuvimos en el libro en el que está la política pública junto del Valle, uno de los grandes aprendizajes, tanto de la política del Valle como de FICA Vivo en Brasil, como de las políticas que documentamos acá en México, es que gran parte del éxito de un programa de juventud depende de la voluntad individual de quien está a cargo de ese programa, ¿no? O sea, en el caso del Valle, Harold tiene un entendimiento de los jóvenes increíble, o sea,
increíble, está con ellos y todo el tiempo. Y entonces, pero yo pienso, en el momento que desaparezca Harold, ¿quién va a venir? ¿No? ¿Y cómo van a, o sea, cómo institucionalizas una posición así, una voluntad así? Entonces, sí, definitivamente la voluntad personal, individual de quien está a cargo de las políticas de juventud en un momento dado es un factor muy importante para el éxito o no de una política de juventud y para la perspectiva que una política de juventud pueda tener. Ahorita en el Instituto Mexicano de la Juventud estamos viendo mucho interés en mucho acercamiento con la academia, mucho interés como en escuchar. Entonces la verdad que eso, o sea, en sí mismo es una buena señal, ¿no? O sea, que quieran escuchar otros puntos de vista, que tengan interés en escuchar a la academia, es en sí interesante. Entonces, pues, no sé, o sea, no sé qué tanto, no hay una sola respuesta, pues. O sea, creo que varía mucho. Es diferente hablar del gobierno federal que del gobierno estatal o local, es diferente hablar del instituto que hablar de Segovo, que hablar de la Secretaría de Seguridad Pública, que hablar de salud. O sea, cada uno varía mucho. En educación, por ejemplo, sobre todo en educación media superior, también hemos visto mucho avance de cómo se entiende al joven, ¿no? O sea, se ha discutido en los últimos años, la educación pública en México es federal, o sea, toda está centralizada aquí, no es local. Que es una limitante muy grande, ¿no? Pero yo he escuchado mucho en foros de educación, por ejemplo, ¿por qué estamos corriendo a los niños de las escuelas porque traen arete? O porque están tatuados, o porque están rapados, o sea, cosas que tendíamos a ver como en este de lenguaje de bandas y crimen y droga, ahorita lo estamos empezando a entender como en el lenguaje de expresión, identidad. Entonces sí creo que está empezando a haber un cambio de paradigma, desde lo educativo también, como en el tema de, hay uno, Construyete, que es un programa muy grande que se documentó también en este libro, tuvo una evolución brutal. O sea, Construyete ya no es nada de lo que documentamos hace 2 años. O sea, Construyete ahorita tiene una visión completamente diferente y mucho más integral de lo que es la juventud. Construyete está en media superior. Y está, o sea, es muy interesante ver cómo estas cosas evolucionan, ¿no? Fuera de que la publicación ya está como fuera de tiempo, sí creo que parte de las recomendaciones de esa publicación y parte de las lecciones aprendidas se traducen en un nuevo programa que entiende a los jóvenes de manera completamente diferente y trabaja con ellos de manera diferente, involucrando muchísimo a la sociedad civil, que es algo raro para la educación en México. Entonces, sí creo que ha habido un cambio de paradigma, sí creo que hace falta, por ejemplo, integrar todo el tema de juvenicidio, etcétera, al lenguaje. Sin embargo, desde lo que hacemos nosotros, tenemos que ser súper cuidadosos con qué decimos y cómo lo decimos, justamente porque si no, no nos escuchan, ¿no? O sea, Fundación IDEA es muy técnica y es análisis metodológico, así como muy así. Y entonces no nos podemos meter a un área ni siquiera que pueda empezar a parecer gris en cuanto a tener una opinión. O sea, en Fundación IDEA no tenemos opiniones, tenemos recomendaciones basadas en evidencia, ¿no? O sea, yo misma les puedo dar mi opinión en muchas cosas, pero desde IDEA no opinamos. O sea, no opinamos, hacemos recomendaciones basadas en evidencia, nada más. Entonces eso pues, si bien enmarca nuestro trabajo muy fácilmente, también limita el ámbito de acción, ¿no? Sí. Pero eso es gran parte de lo que nos ha permitido seguir abriéndonos puertas, quedarnos ahí. O sea, nosotros no salimos a decir si alguien está bien o alguien está mal, salimos a decir cómo podría ser mejor, ¿no? Entonces eso nos ha abierto muchas puertas, como quedarnos fuera de este claroscuro político nos ha servido mucho. Bueno, muchas gracias. Entonces, en nombre del grupo de maestría, pues te agradecemos mucho, por su idea. Qué padre que vinieron. Y bueno, creo que vamos con otra mirada para seguir construyendo nuestra experiencia académica. Y creo que también vamos saliendo. Aquí hay unos libros. Vamos a entregar. La foto. ¿Qué tal si se hacen todos allá de una vez? Ay, sí, estarán en contacto. ¿Lo lleváis yo? No, no.
bolsito porque yo iba a ir a Cauca. Es la departamental. Gaby, pones la... Bueno, no, para que... No, pero no sale. No sale. Déjalo, no sale. ¿Listos? Miren, Ah, listo. Ah, sí. No importa.